Hola, ¿cómo están? Tengan todos y todas muy pero muy buenos días. Soy Diego Pietrafesa y estamos adelantando las noticias. Volvemos sobre el tema de la economía, pero en el día de hoy vamos a intentar darle un marco un poquito más grande, una mirada global sobre esta capacidad o no de hacer negocios y de relacionarnos con países en un mundo tan convulsionado, no solamente por las desigualdades socioeconómicas, sino sobre todo por esta cuestión geopolítica en donde los países parecieran agruparse y asociarse entre amigos y dejar de lado a los que consideran enemigos. Esta polaridad, esta cosa binaria que muchas veces vemos en la economía y en la política doméstica, pero parece que se extiende fronteras afuera. Es importante saber cómo negocia el mundo entre sí para saber si entre esos negocios, todavía la Argentina con una porción muy breve de esa torta, bueno, podemos recuperarnos, ¿no?, en nuestra vida local después de una semana que ha traído noticias devastadoras en lo que tiene que ver con la evolución de nuestro sistema, de nuestra coyuntura económica, la caída del PBI en el trimestre y el aumento de la desocupación. Dos señales no de alerta, de muchísima alerta para el gobierno y también seguramente para la oposición en una disputa que tendrá esta semana nomás su segunda pulseada luego de la Cámara Alta en la Cámara Baja para ver qué pasa con la ley base. Es mucho para pensar y mucho para analizar. No se vayan, compartimos nuestros anunciantes y ahí sí empezamos el programa. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. ...91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta. No lo dudes. Morón Alerta. Municipio de Morón, corazón del oeste. Como les dijimos, la economía sigue siendo tema en esta querida Argentina y por eso recibimos a Marcelo Elizondo. Él es economista y especialista en negocios internacionales. Marcelo, gracias por venir esta mañana. Un gusto para mí. Gracias por tu tiempo y el tiempo de Walter Brown, jefe de redacción del Cronista, siempre también disponible para nosotros. Compañero, lado a lado. ¿Cómo estás, Walter? Muy bien, muy bien. Expectante como todos respecto de lo que va a ser la resolución política esta semana en el Congreso y ver finalmente si tenemos ley bases y si tenemos ley bases, cómo termina impactando en el futuro de la economía, ¿no?, que es de lo que se trata, sobre todo en esta circunstancia, en un 2024 en el cual vimos datos de la actividad que no han sido nada buenos en el primer trimestre y cómo han afectado al empleo también, ¿no? Bueno, ¿qué etapa se nos viene ahora a partir de la ley bases? Precisamente, Marcelo, por allí queríamos comenzar, más allá de tu expertise específico, global, no podemos escaparnos de estos datos que dio a conocer el INDEC, ¿no? La recesión, la caída del PBI tan fuerte y el aumento de la desocupación. Sí, lo cual es un problema más serio que el de una mera coyuntura de recesión, porque lo que está ocurriendo en la Argentina es un cambio de sistema. O sea,
El problema es más de fondo, hay un cambio de régimen. La Argentina está tratando de salir de un régimen en el cual el motor de la economía era el sector público, sea porque inyectaba fondos, sea porque regulaba y decidía, hacia un régimen en el cual el motor va a ser la actividad privada, porque va a tomar decisiones espontáneamente, porque va a ser la que genera valor y la que impulsa el funcionamiento de la economía. Y la transición es dura, porque aun cuando regulatoriamente uno cambia algo, los agentes están preparados para el modelo viejo. Entonces yo creo que esa transición no va a ser sencilla, en términos de empleo, en términos de salario, en términos de incentivos. Yo hoy estoy viendo, yo por mi trabajo, que como mencionabas, trabajo mucho en los negocios internacionales. Hay mucho interés en invertir en la Argentina, de parte de inversores internacionales, pero todavía tienen mucho por despejar de la mesa en términos de desapareció el statu quo viejo. Entonces yo creo que esa transición no es tan sencilla de correr y eso es lo que está explicando que hay un piso a partir del cual la inflación es más difícil de bajar, la pérdida de poder adquisitivo del salario es dura, el aumento del desempleo, bueno, es la transición. Walter. ¿Y qué te están señalando los inversores que tienen intereses en la Argentina? ¿Qué es lo que están esperando como para tomar esa decisión de venir a invertir a nuestro país? Mira, hay varias preguntas distintas. La más general es si esto es un cambio de régimen realmente o no. Yo me desempeño en organizaciones internacionales. Te dicen, yo me ilusioné con Menem, me ilusioné con Macri, ¿por qué me tendría que ilusionar ahora? Lo primero es, ¿esto es realmente un cambio de régimen? ¿Es una cuestión de fondo? Cambio de régimen es economía de mercado, menos regulaciones, apertura de la economía, incentivo a la inversión. La segunda pregunta es, ¿cómo le va al gobierno en esta transición, en la ley bases, en la instrumentación posterior? Se ha hecho muy largo el proceso y lo que queda pendiente no es menor. No es lo mismo que la ley bases salga con la reforma fiscal o no, porque eso después afecta la capacidad de garantía fiscal que influye en el tipo de cambio, en los bonos o en el comportamiento de las finanzas. Aunque salga la ley bases, ¿qué va a pasar con la iniciativa previsional que salió de diputados que afecta a la capacidad fiscal del gobierno? O sea, todavía hay mucha incertidumbre en términos de hacia dónde va el gobierno y qué capacidad tiene de administrar las restricciones políticas. Y entonces aparece lo tercero, que es la coyuntura. Todo el mundo te dice, bueno, mientras no se sepa eso, yo no sé cuál es mi tipo de cambio futuro, cuáles son mis costos y precios futuros, cuál es el marco de funcionamiento de la economía, cuándo salimos del cepo. Entonces yo creo que hay mucho interés. La verdad es que Milei a mí me parece que inteligentemente sale al mundo a hablar de teoría y no de práctica, porque la Argentina ya prometió muchas veces que cambiaba y no cumplió, entonces sale a hablar de un modelo, es más fácil. Pero después la instrumentación de reformas requiere actos, gestos, decisiones que todavía están en espera. Me gusta lo que decís, Marcelo, entre lo que es la teoría y la práctica, porque me da la sensación también de que hay todavía, 6 meses ya pasamos, de más expresiones de deseo que de resultados concretos, ¿no? Y además, sobre todo con muchos argumentos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo lo hubiera hecho, pero los diputados, los senadores, los periodistas, estos otros no me dejan. El Fondo Monetario Internacional ahora también parece que se convierte en una piedra en el zapato para la Argentina. ¿Vos creés que eso es una salida de corto plazo, que se puede mantener en el tiempo, esta justificación de decir, y bueno, yo lo quiero hacer, pero... Yo creo que la Argentina está en una situación muy crítica, lo creo hace mucho tiempo, y que entonces lo que se ha hecho no es poco. Ya hay resultados, pero que obviamente al lado de la crisis no es suficiente. A ver, haber logrado el equilibrio de presupuesto, haber modificado, como se ha modificado, el sistema de distribución de fondos para las políticas sociales, eliminando intermediarios y clarificando muchos procesos. Haber sacado el DNU 70 del año 23, que alguna parte quedó afuera, como en la parte laboral, pero otra no. Haber avanzado en la ley ómnibus o la ley bases, aún cuando más de la mitad quedó en el camino, no es poca cosa. Y hay otras cosas. Hay un montón de micro reformas regulativas que están ocurriendo en la aduana, en la Secretaría de Comercio, que son destacables. Pero claro, al lado del problemón que hay, el gobierno compró 15.000 millones de dólares de reserva, pero venía de un agujero tremendo, no es suficiente. Entonces yo creo que lo que se ha hecho no es poco, pero la crisis de la Argentina es muy seria y yo no sé si hay plena conciencia de que a veces estamos jugando con fuego cuando por razones accidentales o excepcionalmente coyunturales estamos poniendo
en espera las discusiones de fondo o estructurales. Walter. Mencionaste recién el tema de las reservas, ¿no? Y me quedé pensando en cómo Argentina genera esas reservas. Básicamente a partir de la actividad del campo, de la actividad de los agrodólares que no han llegado en el volumen que se esperaba, por lo menos en este tiempo de cosecha gruesa. Y te pregunto si esa idea de que, bueno, el día de mañana Vaca Muerta, la minería, la tecnología nos va a generar otro volumen similar al de los agrodólares, ¿es algo realizable y en qué tiempo es realizable para poder salir de esta circunstancia en la cual si la cosecha no es buena o si el campo no liquida lo que se esperaba, estamos en problemas de recaudación de divisas, ¿no? La verdad es que las exportaciones de energía y combustible, ya en lo que va del año, Sí. Están siendo el sector que más crece en los 5 meses que se midieron del año en materia de exportaciones. En los 5 meses primeros del año, la Argentina logró el récord de exportación histórica nominal en dólares de combustible y energía. Eso va creciendo. Yo creo que este año la Argentina va a exportar entre 10 y 12 mil millones de dólares de energía y combustible, nunca antes tanto. Y además con una participación en el total de exportaciones de la Argentina de 13-14% del total. O sea que eso ya está creciendo. Está creciendo con la escasa inversión que hemos tenido hasta ahora, en los últimos años. Eso no es algo de los últimos 6 meses. Sí. Ahí hay un potencial enorme. A mí me parece que si sale la ley bases y el RIGI famoso, lo primero que vamos a ver en materia de anuncios de inversiones es energía, combustibles, el complejo que está en Vaca Muerta y alrededores, pero también petróleo offshore. Hay mucho interés en empresas que están viendo ahí un potencial. Seguramente un poquito después aparecerán minerales y después aparecerá el resto. A mí me parece que la Argentina tiene un problema de reputación, ha generado mucha desconfianza y la inversión que entre va a entrar primero en aquello que consigue activos estratégicos, tangibles, visibles, donde el riesgo es menor porque tenés el activo. Entonces, es probable que la matriz exportadora argentina de acá a 7, 8 años tenga un componente de sectores no agropecuarios mayor. Hoy los sectores agropecuarios son 65% del total, entre productos primarios y manufacturados de origen agropecuario. Es posible que cuando lleguemos al final de esta tercera década, el componente energía, combustible, petróleo crudo, gas de petróleo, sea bastante mayor, porque además eso ya viene con Vaca Muerta en avance, y empecemos a tener algunas noticias en materia de minerales. Yo creo que sí. Ahora depende de RIGI, que se cumpla, que la Argentina genere determinadas condiciones básicas, pues no es solamente RIGI, salir del cepo también. Entonces depende de lo que hagamos. Llevando ya más al plano global, ¿no han sido precisamente sus virtudes las relaciones del presidente con el mundo exterior, sobre todo con cierto mundo exterior, con otro sí, pero con gran parte del mundo, China, que es, me parece, una parte sustancial del planeta? ¿Cómo crees que el gobierno encarará eso? Porque con el tema de, precisamente, el país oriental, bueno, medio como que retrocedieron, ¿no?, a propósito del uso de los swap, pero ¿cómo crees que van a ser esas relaciones? Y si se puede tener un gobierno orientado solamente a una parte del mundo y no al mundo global. Yo creo que hay un cambio en la visión del gobierno. Me parece que el gobierno de Milei, desde que asumió hasta acá, ha tenido muchos cambios. Si bien la orientación es la misma, desde el punto de vista doctrinario, tácticamente ha cambiado muchas veces. De hecho, en términos de la relación interna con la oposición, sí, al principio era más dogmático. Después, cuando se enojó y retiró la ley bases del Congreso, cuando él estaba en Israel y mandó retirar la ley bases, se puso muy endocéntrico y no quiso negociar más con nadie. Después alguien vino y le dijo, no, mirá, necesitas consensos, y volvió a negociar, y ahora tenemos el resultado con la hipotética salida de la ley bases. Bueno, lo mismo pasa a nivel internacional. Al principio tenía una posición muy dogmática, Occidente capitalista y democrático, el resto nada. Y finalmente me parece que hay una apertura, y un ejemplo es China. No solamente porque hubo una visita de la canciller a China, se habla de que se está gestionando una visita del presidente Milei a China, no está confirmado eso. Pero claramente la renegociación del swap es el termómetro de que la cosa no está tan mal, porque ninguna de las dos partes lo pudieron haber hecho, llevar a una situación crítica al vínculo bilateral. La verdad es que el comercio bilateral con China está bien, no se ha retraído. Diría más, paradójicamente, hoy está mejor que hace un año.
Con el gobierno de Alberto Fernández, si uno quería importar desde China, tenía las IRAs, los pedidos de autorización para pagar con los dólares del Banco Central, las restricciones cuantitativas. Hoy hay menos regulaciones, incluso hay más certidumbre para conseguir los dólares para pagar. Hay una promesa de reducir el impuesto país. Entonces me parece que ahí hay un aprendizaje y un pragmatismo mayor. No sé si es porque siempre en campaña uno dice una cosa y cuando está sentado en el escritorio hace otra y eso es natural, o porque hay un proceso de aprendizaje, pero creo que la Argentina en eso está teniendo una política exterior muy intensa. El presidente está por todos lados, hablando con todo el mundo, no solamente con líderes políticos. Es muy interesante porque este es el primer presidente que va al mundo a hablar con líderes no políticos. Se reúne con Jeff Bezos, con Elon Musk 2 veces, con Mark Zuckerberg, con Sam Altman. Yo creo que también Milei está viendo la parte privada de las relaciones internacionales desde una perspectiva complementaria a la pública. Walter. Ahora, y esa tarea que está desarrollando individualmente como mandatario argentino por fuera del bloque del Mercosur, ¿crees que en algún momento también en esta idea de ir reacomodando un poco el discurso puede restablecerse la relación con el bloque como supuestamente debería tener, ¿no? Argentina con un socio tan fuerte como Brasil y con el resto de los socios de la región para tratar de conseguir mejores condiciones para el comercio? La relación con Brasil y el Mercosur en general no están bien. Probablemente se evolucionó más en China que en Brasil. Sí. Si uno mira lo que pasa por abajo, también ha mejorado la relación con Brasil. También hoy tenés menos restricciones a las importaciones. Hoy podés pagar importaciones de Brasil que antes no podías. Se ha acordado un programa de cielos abiertos entre Brasil y Argentina que antes no existía. O sea, van ocurriendo cosas. Pero en términos políticos me parece que se avanzó más en la relación con China que en la relación con Brasil. Ahora ahí tenés dos problemas, Walter. El primero es de fondo. El Mercosur está muy mal en sí mismo, más allá de Milei y Lula, más allá de la calle Pou y su búsqueda de acuerdos con China. El Mercosur está como secándose. El Mercosur es un acuerdo muy viejo, que tiene 30 años, que es meramente arancelario. Hoy los acuerdos de libre comercio en el mundo son mucho más que arancelarios, plantean coaliciones regulativas en un montón de temas no arancelarios. El Mercosur no avanzó en eso. El Mercosur no tiene una agenda hacia el resto del mundo. Le hubiera venido muy bien al Mercosur el acuerdo con la Unión Europea, porque hubiera fortalecido el bloque interno, porque había una agenda de trabajo impuesta por la relación con la Unión Europea. Hay que ver si eso que hoy está parado y no está bien, el acuerdo con la Unión Europea, se puede reflotar. Yo creo que el Mercosur necesita una redefinición. Hacia adentro, por lo menos limpiar la mesa y dejar de incumplir las pautas que entre nosotros hemos acordado hace 30 años y no estamos cumpliendo, restringiéndonos entre nosotros. Complementar el plexo normativo, avanzando en otros temas, por ejemplo, servicios, arreglar el tema del arancel externo, que está todo perforado y no es común, y generar una agenda de acuerdos con terceros mercados, que está ahí medio detenida. Mientras eso no ocurra más allá de la relación Milei-Lula, me parece que vamos a tener a la calle Gou pidiendo salir, a Paraguay desentendiéndose. El Mercosur tiene un problema estructural de fondo. Marcelo, y hablando de problemas globales, se ha escuchado mucho el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, cómo afectando los intereses de geografías tan distantes como la nuestra. ¿Esto sigue siendo tan así? ¿Lo fue en un principio y ya no? ¿Puede agravarse? La geopolítica está cambiando sustancialmente los negocios internacionales en el mundo. Sustancialmente. Por supuesto, eso más para los grandes que para nosotros. La Argentina apenas significa el 0,3% de todo el comercio mundial. Somos muy poquitos. Somos muy poquito. Éramos el doble hace 60 años, pero hoy somos solo 0,3. Ahora, si uno mira lo que está pasando en el mundo está intensificándose el comercio internacional entre los países geopolíticamente aliados y está reduciéndose el comercio internacional entre los países geopolíticamente distantes. Se achica el comercio internacional entre China y Estados Unidos, crece entre Estados Unidos y México. Crece entre la Europa y Estados Unidos, decrece entre Europa y China. Crece entre Rusia y China. Si uno mira los negocios internacionales en total en el planeta, no están reduciéndose. No hay una desinternacionalización de la economía. Este año vamos a volver a tener un récord de comercio internacional sumado entre todos los países del planeta. Pero se están desviando entre amigos. Solamente el 20% de todo el comercio internacional ocurre entre países que no están aliados geopolíticamente. Solo el 20%. El 80% ocurre entre aliados o entre neutros. Entonces, eso es un llamado de atención para la Argentina.
Porque nosotros por ahora, bueno, China, Brasil, algo con Europa, un poco de diversificación de mercados. Ahora, es posible que en adelante nos empiecen a exigir alguna definición geopolítica, porque el mundo está yendo hacia ahí. Y ahí hay un tema que nosotros retrasamos. Nosotros no tenemos acuerdos de libre comercio con casi nadie. Apenas 25% de nuestras exportaciones entran en mercados con tratados de libre comercio o con preferencia arancelaria. En el mundo el 70% de todo el comercio internacional ocurre entre quienes redujeron a cero sus aranceles. 70 del total mundial, solo 25 nuestro. En algún momento vamos a tener que empezar a negociar algo con alguien y seguramente esa negociación tendrá que ver no ya con meros intereses comerciales, sino con definiciones geopolíticas. Walter. Me quedo pensando en esto y esas relaciones que se han generado en los últimos años. Se vio la foto hace poco de Trump con el presidente de Corea del Norte, la relación de China con Rusia, Europa con Estados Unidos, mencionaste recién Estados Unidos con México. ¿Puede cambiar en el caso de que Donald Trump sea el que gane la elección en Estados Unidos, que va a tener en poco tiempo contra Joe Biden? Y si cambia, no solamente me refiero a la relación con Europa, sino ¿qué puede cambiar para nosotros en cuanto al resultado electoral que pueda tener Estados Unidos? La verdad es que cuando Donald Trump fue presidente de Estados Unidos, en su mandato antes del presidente Biden, instauró esto de la guerra comercial con China. Y cuando Biden lo sucedió, Biden no cambió demasiado. Me parece que Trump instauró el nuevo escenario de la fragmentación. Hagamos negocios entre los amigos y nada para los adversarios. Y Biden no cambió eso. De hecho, Biden está subiendo los aranceles para los autos chinos y también la Unión Europea. Por lo que yo creo que en líneas generales esto de la fragmentación, clubes de amigos entre sí, eso no va a cambiar. Lo que yo sí creo que Trump podría hacer si ganara es una modificación de costos de producción en los Estados Unidos. Ya lo intentó hacer cuando fue presidente, bajando impuestos para la producción, alentando la inversión en los Estados Unidos, quizás modificando un poquito más de costos en frontera y menos costos adentro. Yo creo que tiene un plan de reducción de impuestos para el competitivismo. Competimos por atraer inversiones. Y eso no solamente generará beneficios para los que jueguen adentro de Estados Unidos, sino para los que logren alianzas con Estados Unidos. Y ahí veremos. A mí me parece que los Estados Unidos no están pensando más en grandes acuerdos de libre comercio, sino de acuerdos sectoriales. Acordemos con un país en materia de incentivos minerales, en otro con energéticos, en otro con economía del conocimiento, y ahí va a haber que desarrollar una agenda inteligente de negociación. Me parece que eso es tan aplicable si gana Trump como si gana Biden. Ajá. ¿Y cómo podría afectar en el mundo el tema bélico, ¿no? Las guerras, el conflicto de Medio Oriente, que bueno, parece haberse recrudecido con el ataque a Israel? Quiero decir, esa sigue siendo una zona muy intensa, no ha dejado de serlo nunca, y con sus escaladas, con su industria militar, digamos, ¿eso cómo va a afectar en el corto plazo el comercio internacional? Bueno, ya lo está afectando. Como mencionaba antes, el comercio está acrecentándose entre los países que tienen coincidencias y son cercanos geopolíticamente, y a donde hay tensiones, no solamente a donde hay conflicto, sino a donde hay potencial conflicto. Esto está pasando mucho en Asia-Pacífico, claro, en la zona del mar meridional de la China. Ahí el comercio está reduciéndose. ¿Y por qué? Porque es muy interesante. Hay un trabajo de la OCDE que le consulta a las empresas cuál es su primera prioridad cuando hacen inteligencia de mercados. Y en los últimos años las primeras prioridades daban la tecnología y la ecología. Y ahora ha superado la geopolítica. La geopolítica es la primera prioridad de las empresas, más incluso que las políticas ambientales o que la revolución tecnológica. Las empresas empiezan a decidir inversiones en función de donde ven que hay menos riesgo de problemas políticos. Entonces, si hay una planta en China, la mudo a la India porque sé que voy a tener menos problemas para negociar con Occidente. Y eso creo que probablemente se mantenga mientras el mundo esté tan convulsionado como ocurre hoy, el caso de Ucrania, el caso de Israel, y otros que son foco, aunque todavía no haya beligerancia, porque a la hora de decidir una inversión, una empresa dice, y por la duda, si ahí hay riesgo, ahí no voy. Entonces me parece que el tema de estar libre de conflictos pasa a ser un componente de la mesoeconomía de las empresas. Marcelo, gracias. Un gusto. Por tu visita. Walter, también gracias. Hemos dado una visita por el planeta también, mal nos lo veía. Sí, señor, sí, señor. Interesante ver
la mirada que tiene el resto sobre nosotros, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos sumergidos en lo que pasa acá, en nuestros problemas políticos internos. Bueno, hay que ver cómo nos ven desde afuera, sobre todo aquellos que tienen que definir dónde voy a poner el billete el día de mañana, ¿no? Y en Argentina lo estamos necesitando. Gracias otra vez, Marcelo. Gracias, Walter. Gracias a ustedes. Sea si todo sale bien. Hasta la semana próxima. En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta. No lo dudes. Morón Alerta. Municipio de Morón, corazón del oeste. ...91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad.